Vamos a dar inicio a nuestra última conferencia de estas séptimas jornadas con un tema muy especial y muy importante. Antes estábamos hablando un poco de que es una situación y que son unos problemas bastante complicados y que estamos realmente en nuestra comarca, en nuestra zona, pues con una precariedad en estas cuestiones. Por tanto, pues bueno, desde ASAEM y gracias al apoyo de Nuria, pues hemos planteado traer un poco esta temática y hablar también de esta temática. La ponencia de hoy se llama Comprender y ayudar a prevenir los trastornos de conducta alimentaria. Nos la va a dar y a impartir Nuria Molinero Caravantes. Ella, aparte de tener el privilegio de contar con ella hoy y de estar acompañándonos, que la hemos engañado un poquillo ahí entre varias personas, es licenciada en psicología, es especialista en psicología clínica, cuenta con un máster en salud mental comunitaria por la Universidad Complutense de Madrid, ha completado cursos de doctorado y suficiencia investigadora por la UNED, entre otras formaciones. Compagina su labor de psicóloga clínica con su rol de profesora y mentora de prácticas de diferentes universidades. Si me pongo a mencionarlas todas, hoy hacemos la hora mencionándolas, pero podemos destacar la UNIR, la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, la Universidad Camilo José Cela, entre otras. A lo largo de su carrera, Nuria ha demostrado un profundo compromiso con este tipo de problemáticas. Ha trabajado en la unidad de trastornos de la alimentación del Hospital de Quirón. Además, ha trabajado en diversas clínicas en Madrid. Compagina su labor clínica con una labor divulgativa como ponente en diversos congresos. También ha participado en medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional y ha publicado el libro Delgadas por Ediciones B. Nuria, yo no te quiero robar más tiempo porque lo importante es escucharte, así que muchas gracias por venir y nada, os dejo con Nuria. Vale, pues... Muchísimas gracias por haberme invitado, por haber pensado en mí. En serio, para mí es un placer porque me resulta muy importante poder hablar de los trastornos de la alimentación, poder divulgar, poder contar a la gente lo que son, porque creo que es la base también para poder prevenirlos. A lo largo de mi carrera es verdad que llevo toda una vida dedicado a este tipo de trastornos, por una serie de casualidades acabé ahí. Y bueno, pues siempre he tenido un poco la sensación que la gente tiene una idea equivocada de lo que son, o sea, aunque cada vez tenemos más información, pero bueno, es la idea de esta chica que no quiere subir de peso, que le gusta estar delgada, que no quiere tal, y lo que no se sabe es todo lo que hay detrás. Y es lo que voy a intentar poderos contar hoy y ya está. Vale, pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar en trastornos de alimentación sobre todo de tres cosas que son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Anorexia y bulimia comparten muchas características, luego os diré un poco en qué consiste cada uno, y el trastorno por atracón es algo que de lo que se está hablando, se ha hablado mucho menos y que lo padece mucha gente y que lo que pasa es que la gente no se suele poner en tratamiento, y luego os contaré un poquito también de qué va. Para comenzar, he decidido traeros como dos testimonios, bueno, pues de unas chicas estupendas. El primer testimonio es de Carlota, que además me ha dicho que diga su nombre, que no le importaba nada, que cuando escribió esto, ¿veis? Porque le dije, a ver, para ti, ¿qué es la anorexia, no? Entonces Carlota puso, pues, lo que estáis viendo. Aumenta la vergüenza que sientes hacia ti, y a veces te prohíbes salir con los demás si ves que tu ropa te hace demasiado gorda o si estás demasiado fea. Bajar a la piscina e ir a la playa con lo que te gustaba se vuelve una odisea. Pierdes 1 kilo, 2, 3, necesitas más y más, el peso es tu droga. Creo que es muy bueno, que lo explica, aunque sea con pocas palabras, pero lo explica muy bien. Porque realmente es una chica, y cuando escribe esto está en segundo de carrera, estudiaba medicina, ya es médico, es una médico excelente, pero estaba así. Y si veis, si de pronto te ves mal, te prohíbes a ti misma. O sea, no te dejas, te ves fea, te ves mal y dejas de hacer cosas que antes hacías tranquilamente. Y realmente el peso se convierte en tu droga, cada vez necesitas perder más y más y más, hasta, bueno, pues no puedes parar.
Y otro de los testimonios que os he traído es de una chica que tiene bulimia y bueno, también para que veáis, ¿no?, el sufrimiento que hay detrás. Hoy día fue un día complicado, tuve atracones y vómitos, no entiendo mi trastorno. Hay días que me lo comería todo y otros que me obsesiono en no comer. Me siento mal porque en mi interior me quiero curar, pero hay otra parte de mí que dice que no pare. No me entiendo ni a mí misma, a veces siento como que no siento nada, no tengo nada claro. Y creo que esta otra chica, María, también lo explica muy bien. O sea, son sentimientos, como veis, además, muy opuestos en algunos momentos. En algunos momentos es verdad que hay como necesita un impulso por comer y no pueden parar. En otros momentos no quiero comer nada, en otros momentos me quiero curar, en otros momentos no sé ni lo que siento. Bueno, pues para que veáis un poco todo lo que hay detrás de lo que en un principio entendemos que puede ser un trastorno de la alimentación. Son enfermedades muy graves. Hoy se estima que en España pueden estar afectando unas 400.000 personas, de las que 300.000 serían mujeres, afecta bastante más a las mujeres, y es verdad que es la tercera causa de enfermedad crónica en la adolescencia, con lo cual creo que es bastante importante, y la anorexia tiene la tasa de mortalidad más alta de todos los trastornos psiquiátricos. Entonces creo que es verdad que al ser una enfermedad tan grave necesitaríamos hacer muchísimo más, bueno, intentar hablar más de ello y sobre todo también intentar prevenir. Una de las cosas que a veces nos preguntamos es ¿por qué alguien cae en todo esto? Pues no hay una causa solo. O sea, al final es el conjunto de varias causas que por un lado serían biológicas. Es verdad que puede haber un factor también genético, gente que tiene más predisposición a ser más obsesiva, pues es más fácil que al final se enganche al no comer. Causas psicológicas, cuando alguien está pasando un mal momento también, ahí aparece cierta inestabilidad, aparece depresión, momentos de ansiedad, y también tipos de personalidades también pues más perfeccionistas, gente que le influye más la opinión de los otros, y luego sobre todo también causas socioculturales, y aquí es donde como sociedad es donde podemos prevenir más, ¿no?, en todo lo que son las causas socioculturales. Entonces yo creo que vivimos un poco la cultura de la delgadez. ¿Por qué? Porque hemos llegado al momento que se asocia, y esto a mí me da mucha pena, porque realmente asociar la delgadez con estar sano, con éxito social, con belleza, fuerza de voluntad, control, con cuidarse, con ser diferente, con triunfar, o sea, todo esto que al principio, o hace años, realmente lo asociaban lo que eran las pacientes, es que hoy cogemos a las adolescentes, y yo lo he visto, ¿no?, a lo mejor dando alguna prevención en colegios, y es que tienen esta asociación los adolescentes. O sea, entonces, claro, de esta manera es muy difícil que no caigan en lo que es el trastorno. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues todo esto es verdad, tenemos las redes sociales, bueno, y toda la publicidad, la moda, en fin, ahí es donde a lo mejor podemos todos hacer más, o podemos también comentarios que muchas veces igual, pues es que si os dais cuenta saléis incluso, ahora pues, incluso por aquí seguro, vais, os encontráis con carteles y, hombre, ahora estamos en invierno, pero después del verano, acercándose el verano, adelgaza, no pasa, no sé qué, cuídate, y cuídate es pierde peso, o sea, claro, ese es el problema, pero igual cualquier farmacia también está llena de estos productos, cualquier periódico, red social, es que está en todas partes. Entonces, claro, ahí es donde pienso que más tenemos que hacer hincapié en esta prevención para lo que son los niños y adolescentes, porque el problema vemos que está creciendo cada vez más. O sea, es verdad que parece que se estanca una temporada. También es difícil, a lo mejor es que están acudiendo más a tratamiento, que también sería algo bueno, ¿no?, porque otra parte de la prevención es poder detectarlo a tiempo, obviamente. Entonces os comentaba la diferencia, voy a decir un poquito, entre la anorexia y la bulimia, para que veáis, la anorexia es la restricción, querer restringir lo que es la alimentación, querer tener un peso bajo y un rechazo a mantener un peso normal, y un miedo muy grande a subir de peso, al mismo tiempo que no se ven tal y como están. Yo muchas veces les digo que realmente si se mirasen al espejo y se viesen tal y como están,
se echarían a llorar y se pondrían a comer, porque no querrían tampoco estar de esa manera, pero no terminan de verse como están o distorsionan ciertas partes del cuerpo. Tampoco es verdad que se vean, como se dice, gordísimas, no, distorsionan ciertas partes de su cuerpo y bueno, depende también un poco del momento en el que se encuentre. Y luego algo muy importante también es que no hay conciencia de enfermedad. Es decir, es una de las enfermedades mentales que a veces más difíciles que puedan aceptar un tratamiento, porque realmente piensan que están haciendo las cosas por su bien, por estar mejor, y que el problema es que los demás no les dejan estar bien, pero que al final, para poder empezar y poder hacer las cosas de su vida, necesitan seguir bajando de peso, necesitan estar de esa manera, comer de esa manera, y a partir de ahí entonces piensan que todo lo demás desaparecerá, y es muy difícil que adquieran esta conciencia de enfermedad. Muy difícil, esto es lo que a veces en el tratamiento más nos cuesta, por eso también es muy difícil a veces que consigan engancharse y que consigan acudir de forma voluntaria, porque normalmente piensan que igual le pueden tener un problemilla, pero no son conscientes de hasta qué punto la enfermedad les está afectando. La bulimia es algo, tiene cosas muy parecidas, pero se diferencia sobre todo de la anorexia por lo que habéis visto en el testimonio, porque hay episodios recurrentes de atracones, y los atracones luego van seguidos sobre todo de conductas purgativas como provocarse el vómito. Normalmente en la bulimia a veces también pasan de estados como de restricción, épocas que restringen bastante la alimentación y épocas en las que tienen atracones. Y de hecho es muy común que alguien empiece teniendo un trastorno por anorexia y luego acabe con un trastorno por bulimia. Los trastornos por anorexia son más comunes en la infancia y a partir de los 18 a 20 años es más común el trastorno por bulimia. Pero al final en los dos hay un miedo intenso a subir de peso, hay una alteración de la imagen corporal y no existe esa conciencia de enfermedad. Y pensamientos obsesivos en torno al peso, la comida, etc. El trastorno por atracón, que os estaba diciendo que ahora se empieza a hablar más de él, es gente que tiene atracones pero no va seguido de conductas purgativas. Aquí sí que suele ser gente muchas veces que ha hecho dietas a lo largo de su vida, tiene periodos en los que hace dieta, pierde peso y otros periodos en los que se da atracones y bueno, y a lo mejor sube de peso, va muy unido a veces a la obesidad. Y es gente que está muy obsesionada por el tema del peso, de la comida, etcétera, que lo pasa muy mal y que lo vive a veces muy en silencio y sobre todo lo vive a veces con vergüenza. Entonces, bueno, pues es algo de lo que tenemos también que hablar y para que la gente acuda también a tratamiento, se dé cuenta que no es que no tenga fuerza de voluntad, que suelen ser lo que acaban pensando, es que no me controlo, no tengo fuerza de voluntad, etcétera. No, es que tienes una enfermedad que hace que no puedas tener ese control. Como estaba diciendo, los trastornos de la alimentación son enfermedades graves y son enfermedades que además compaginan lo que es el trastorno psicológico con la enfermedad física. El problema de esto es que cuanto peor está la parte psicológica, peor está la parte física, y cuanto peor está la parte física, peor la parte psicológica, y por eso es lo que hace que sean tan complicados. Y además, realmente cuando un trastorno de alimentación entra a una familia, pues como todos los trastornos mentales, pero es verdad que lo cambia todo, porque cambia totalmente la personalidad del paciente, su forma de comportarse, de pensar, de estar, en todo. Afecta totalmente a la familia, a los amigos, absolutamente a todo, y a su salud física también. Entonces, claro, esto va haciendo que todo se vaya cambiando y va haciendo que todo se vaya complicando cada vez más. Las consecuencias que tienen los trastornos de alimentación, pues como ya hemos dicho, físicas. Podría decir un poco, podríamos decir un poco, obviamente las físicas empiezan desde, por ejemplo, con la anorexia, trastornos de los huesos, cardiopatías, trastornos del corazón, hay trastornos falta de la regla, trastornos incluso cuando llegan, trastornos cognitivos también, cuando llegan a ser muy graves. En fin, los trastornos que produce físicamente son muy serios. En la bulimia, cuando hay vómitos también, puede también dar trastornos
incluso paros cardíacos con los vómitos, a veces vomitan, tienen taquicardias, tienen calambres, se hacen heridas en el esófago, o sea, son cosas bastante serias. Hernias de hiato, problemas ginecológicos, en fin, que son enfermedades con muchas consecuencias. Psicológicas también, porque va todo unido a lo que son trastornos también, depresión, ansiedad, muchas veces trastornos de personalidad. Y como os decía, es que la persona que sufre el trastorno va sintiéndose, luego os contaré así un poquito más, pero se va sintiendo atrapada por lo que le está ocurriendo, empieza a sentirse muy mal, pero lo curioso es que muchas veces sigue como empeñada en seguir para adelante y sigue empeñada en seguir haciendo las mismas cosas, pero no sabe cómo salir de ahí, pero también tiene un sufrimiento enorme. Entonces, bueno, iría un poco por ahí y sobre todo también consecuencias sociales, porque su vida cambia. Entonces puede tener momentos en los que se siente más o menos bien, entonces puedes encontrarte que está en una época muy sociable y sale mucho y se siente estupendamente, y luego muchas veces se queda en casa, se va apartando absolutamente de todo. Entonces, os traía también un poquito, perdonad que voy a beber agua, es que tengo la garganta un poco tomada. ¿Qué cosas, qué conductas tienen, ¿no? que además también nos pueden servir para, si detectamos estas conductas en alguien, nos pueden servir para lo que es la prevención? Pues una de las cosas que suelen hacer es restringir, obviamente, los alimentos. Entonces suelen tener una lista de lo que consideran alimentos prohibidos. ¿Qué son los alimentos prohibidos? Son esos alimentos que solamente van a comer cuando se estén a lo mejor dando un atracón, ¿de acuerdo? Luego tienen conductas que esto para detectar en adolescentes puede servir, ¿no? Hay veces, por ejemplo, beber agua, pues hay algunos momentos que beben mucha agua y otros momentos que hay gente que no bebe nada de agua. Entonces llama la atención, entonces de pronto en las comidas te dicen, no, es que mi hija bebe muchísima agua, porque y la hija dice, sí, es que me han dicho que es muy bueno, porque lo que hacen también es ocultar, o sea, es verdad, ocultan, mienten, es así, o sea, como porque es como si yo les digo, se ha metido el bicho en su cabeza y el bicho les hace como seguir por ahí. Entonces tienen muchos comportamientos raros con la comida o extravagantes, pueden retirar, a lo mejor diseccionarla, la esconden. Muchas veces lo que hacen es intentar tomar las cosas como muy calientes, pero cuando digo muy calientes es que en una comida se pueden levantar 3 veces al microondas a calentar un trozo de pescado, porque bueno, yo creo, no sabemos muy bien por qué pasa, yo creo que es que como a veces tienen tanto frío porque les cuesta mantener la temperatura corporal, pues a lo mejor el tomar cosas que están ardiendo como que les reconforta de algún modo, ¿no? Por supuesto intentan no comer en público, ponen 1000 excusas para no acudir a esa comida, a esa cena, a esa merienda. Tienen cuenta calorías, tienen como una especie de calculadora en su cabeza donde están contando todo el rato calorías, lo que ingieren y lo que suponen que han eliminado. O sea, es constante. Es verdad que los aparatitos hoy en día para contar las calorías y tal no han ayudado nada y han perjudicado bastante, pero bueno, es lo que tenemos. Es verdad que muchas veces empiezan a dormir mucho menos. El dormir mucho menos también es por un lado, obviamente, porque aparece la desnutrición, entonces cuando hay desnutrición duermen menos y están siempre pues como en alerta, ¿no? Una de las cosas cuando vemos que empiezan a recuperarse es cuando te dicen que llega el sábado y se han despertado a las 10 de la mañana y no a las 7, 6 y media, que es lo que solían hacer, porque se vuelven hiperactivos muchas veces. Se vuelven muy ordenados también en ocasiones. Como os decía, si veis lo que os estaba contando de la anorexia es como el exceso de control cuando restringen, y la bulimia es el descontrol. Entonces es verdad que muchas veces se puede pasar de un lado a otro, y igual que tienen este exceso de control con la comida, lo tienen a veces con su vida, ¿no? Entonces empiezan de pronto abre su armario y empieza todo a estar colocadísimo, todas las camisetas muy dobladitas, colores separados, o sea, todo como muy ordenado. Y eso empieza a ser con todo lo demás, ¿no? Empiezan a ser... Yo recuerdo una chica que lo que hacía es que estudiaba muchísimo, estudiaba veterinaria y estudiaba de forma muy obsesiva, y como ella decía, cada asignatura era de un color. Entonces, si una asignatura que la tenía que estudiar en la carpeta roja, ese día tenía que ir a examinarse con ropa roja. O sea, y era todo así, ¿no? Entonces, eso, pero igual que tienen esa parte de control,
pueden tener otra época en la que aparece el descontrol, y el descontrol también es en todo. O sea, el descontrol es con la comida, es con compras compulsivas, puede ser consumo de drogas, puede ser con el sexo, o sea, empieza a ser también con todo. Entonces, y lo curioso es que pueden pasar, la misma persona puede tener una época de restricción y otra época de descontrol, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos. El hacer mucho ejercicio, esto es otra de las cosas. Cuando digo mucho ejercicio, es mucho ejercicio. Es levantarse a lo mejor por las noches cuando todo el mundo está durmiendo y ponerse a hacer abdominales. O sea, he visto chicas que por estar tan delgadas, además, al hacer mucho ejercicio se han clavado los huesos en toda la columna, se han hecho y tienen moratones hechos, porque evidentemente el ejercicio es absolutamente excesivo. Entonces, claro, esto a veces nos cuesta mucho cuando aparecen más pequeñas y les decimos a los padres, no puedo hacer ejercicio, te dicen, hombre, así comerá mejor. Y ahí viene otra cosa importante que les digo, no, es que no podéis analizar la enfermedad con vuestro pensamiento racional, porque se han vuelto irracionales. Entonces tenéis que dejar que os guíe la gente que sabe, porque si racionalmente, si haces ejercicio igual comes mejor, pero no cuando tienes esta enfermedad, porque el ejercicio se vuelve obsesivo, es excesivo y al final les hace que incluso restrinja más la alimentación. Vale. Luego, también pues tomar, por ejemplo, muchas infusiones, porque claro, tienen frío, la infusión les calma, les llena, les hace... Entonces, bueno, pueden a veces calentar agua y echar incluso conocido edulcorante y tomarse el agua como si... y ya está, ¿no? Para sentirse reconfortados y para subir su temperatura. Muchas bebidas de cola para mantenerse despiertas, obviamente, y poder estar activas. A veces lo digo siempre en femenino, lo siento, pero es que es verdad que estoy acostumbrada, porque es que hay muchas más mujeres que hombres, que también hay hombres, o sea, también los hay, pero ya os contaré ahora. El problema con los chicos que tenemos, que nos está preocupando, es el problema de la vigorexia, que es la necesidad de ver los cuerpos muy musculados, y están empezando a ir a los gimnasios a edades muy tempranas, pero a levantar pesas, o sea, no. Entonces, claro, y este es un problema que cada vez estamos seguro que dentro de pocos años vamos a tener, que lo estamos viendo ya, o sea, va a ser grave, importante. También muchas veces hay abuso de laxantes, de diuréticos, en bulimia, pues lo que yo os decía, los atracones y los vómitos, ¿no? Y luego os decía, ¿cómo se siente? Bueno, os he contado así un poquito, pero yo creo que también es lo más importante. Pues mal, alguien que tiene un trastorno de alimentación, me da igual, anorexia, bulimia o trastorno por atracón, siempre se siente mal. Aunque disimule, aunque de otra cara, aunque piense aunque en algunos momentos se quiere autoconvencer de que está bien, pero en el fondo se siente mal. ¿Por qué? Porque siente que hay algo que les está controlando, algo que no pueden dominar. Entonces, lo que pasa es que es una enfermedad que va enganchando poco a poco. ¿Por qué? Porque si cogéis, imaginad una chica de 15 años que dice, quiero adelgazar un poquito, me quiero sentir mejor. Entonces empieza a quitarse, bueno, pues el pan, los bollos, y empieza a bajar un poquito de peso. Se sube la báscula y dice, ay, he bajado, qué contenta estoy. Pero entonces sigo, y entonces todo el mundo le empieza a decir, ¡uy, qué mona estás! ¡Qué bien te sienta esto! Y entonces van a comprarse ropa y le queda la falda de tal, no sé qué, estupenda. Pues claro, dice, estoy haciéndolo por mi bien, es que estoy haciéndolo bien. Entonces sigue y sigue, y en un momento determinado ve que no puede parar y que ya no puede comer algo normal. Entonces ahí empieza a aparecer todos los monstruos, empieza a decirse cosas horribles a sí misma, empieza a sentirse mal, empieza a pensar que si come va a perder eso que estaba consiguiendo, y se empieza a meter y no sabe cómo parar. Hay veces que entonces lo que hace es cada vez comer menos, y otras veces come muy poco y de pronto tiene la explosión del atracón. El atracón es un momento que aparece como una necesidad imperiosa de comer, pero imperiosa es algo muy muy fuerte que no pueden controlar. Tienen que comer muy rápido, a veces comer cantidades gigantescas, y luego obviamente va seguido de una sensación de malestar enorme, que por lo tanto en todo lo que es la anorexia o la bulimia necesitan provocarse el vómito para sentirse pues un poco mejor. El problema es que cada vez que van haciendo esto es un mecanismo que se va reforzando todo lo que está ocurriendo,
y entonces cada vez va a más, ¿no? Y nos podemos encontrar con gente que tiene atracones y vómitos diarios y a veces más de uno al día, con lo peligroso que también puede ser todo esto. Es un poco también lo que está diciendo, que se sienten muy mal, y como los testimonios que habéis visto, que aparecen muchos pensamientos obsesivos, o sea, realmente tienen en su cabeza todo el rato con la comida, pues lo que han comido, lo que les gustaría haber comido, lo que tienen que comer, el cómo salvarse de cierta comida, en fin, digamos que lo que es la vida diario se les hace horrible. Si tienen un viaje y van a ir, están pensando una comida en algún sitio, están solamente con esa preocupación horrible de qué van a poder comer, cómo se van a esconder de los otros para no comer, qué van a tal, qué va a pasar si van a poder ir al baño a vomitar. En fin, es como algo constante en su cabeza que obviamente les quita tiempo de millones de cosas, y siempre muchos sentimientos de culpa. En todos los trastornos de alimentación se sienten culpables por todo, por estar enfermos, por no estar enfermos, por comer, por no comer. Eso es como algo que está ahí, que la culpa un poco les acompaña. Por supuesto, todo esto les hace que tengan mucha ansiedad y que se conviertan en personas a veces muy irritables y a veces en algunos momentos hasta desagradables, sobre todo con las personas que tienen más cerca, que suelen ser sus padres, su familia, sus hermanos y la gente que les quiere ayudar. Entonces, bueno, pues es así, y muchísimos cambios de estado de ánimo. Las señales de alerta, que es lo que os decía también, que podemos tener en cuenta cuando alguien obviamente pues eso, se salta comidas, cuando se niegan a comer ciertos alimentos, pues esto sobre todo pues en gente joven, cuando te dicen que quieren llevar una dieta sana, entonces por ahí entran, y es verdad que bueno, pues eso hay que tener a veces mucho cuidado. Cuando les ves también que están tomando muchos chicles, muchos caramelos sin azúcar, porque a veces es que cuando digo muchos, se llevan en los bolsos paquetes enteros de caramelos y de chicles sin azúcar, y están totalmente, bueno, pues a lo mejor si vemos eso, claro, decimos, aquí está pasando algo, porque no es normal. Lo que os comentaba, la falta de regla, por supuesto si tienen muchas diarreas, si empiezan a decir que están mal, o sea, hay como muchos signos de alerta que yo creo que pues que lo que decía la prevención es que incluso en los médicos de atención primaria, es verdad, que también se les suelen dar cursos a los pediatras también para que detecten pues cosas porque lo disimulan muy bien, aunque sean incluso niñas pequeñas, O sea, yo he visto niñas de 12 años, hace poco, que se dejó hacer todas las pruebas en el hospital, le ingresaron porque pensaban incluso que podía tener algún tipo de cáncer o algo digestivo, se dejó hacer de todo. Mira que le preguntaron si ella hacía algo con la comida, si la otra lo negaba completamente, y lo que tenía era una anorexia, y había engañado a sus padres, a los médicos y a todos. O sea, es decir, porque se les agudiza mucho todo el querer mentir, digamos, porque quieren seguir adelante, y eso es lo que quiero también un poco comentar, que es obsesivo lo que necesitan hacer, y parece que lo tienen que hacer aunque pasen por encima de lo que haga falta. Vale. Y por supuesto cambios en el comportamiento, por supuesto. ¿Qué tipos de tratamientos hay? Pues bueno, os quería contar sobre todo, hay el tratamiento ambulatorio, que sería como el primer tratamiento, que sería acudir pues al psicólogo, pues a lo mejor suelen acudir una vez a la semana, 2 veces cuando es necesario, también tener un tratamiento con un psiquiatra y con un endocrino y con el equipo de nutrición. Eso sería un tratamiento ambulatorio, el paciente vive en su casa y acude a este tratamiento. Esto es para pacientes que realmente se comprometen, que no están demasiado graves y que tienen también el apoyo familiar, porque también es verdad que aunque se comprometan, os decía, hay que estar un poquito detrás, porque igual en un momento determinado pues dicen, oye, ya estoy bien, ya no quiero seguir, ¿no? Porque yo sé que los tratamientos son duros, que a veces lo pasan mal. Por otro lado estaría el hospital de día, que es en el hospital de día acuden a pasar parte del día y comen allí, hacen a lo mejor desayuno y comida, o merienda y cena, y pueden continuar un poco con sus actividades diarias. Y en los casos en los que están más graves, pues sería el ingreso hospitalario total, ¿no? Que hay veces que es necesario para poderse recuperar. La prevención,
que es un poco también lo que os quería, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por lo menos espero haberos transmitido un poquito unas ideas de cómo puede, de lo que son los trastornos de alimentación, cómo se puede sentir alguien que lo está padeciendo y, bueno, y en qué a lo mejor nos tenemos que fijar. También, como yo digo, siempre es mejor ser un poquito exagerado en niños y adolescentes que decir, bueno, son cosas de la edad. O sea, no, que un adolescente se haya provocado el vómito una sola vez ya es lo suficientemente grave y ya debe ponerse en tratamiento. O sea, no debemos dejarlo pasar porque seguramente cuando ya nos enteramos y acuden a los tratamientos, pues a lo mejor es que ya llevan años con esos pensamientos. Y a lo mejor, vale, viene con 13, pero te dices que desde los 11 ya me sentía mal y desde los 11 ya me empecé a... Entonces, cuando ha vomitado, se ha provocado el vómito una vez, o se ha saltado comidas, o ha tirado la comida y ha engañado, es que ya viene de muy atrás. Entonces, siempre es como, bueno, pues es mejor pues tomar medidas al principio. Siempre que esto, buscar ayuda, y aquí viene, yo sé algo que también es muy difícil, ¿dónde buscamos ayuda o qué medios tenemos? Bueno, pues esto es complicado. Siempre al principio yo creo que hay dos sitios o que las asociaciones de familiares sería uno de los sitios que siempre pueden un poco ayudar a encauzar. La atención primaria, evidentemente, porque pueden contar los recursos que tiene, y los centros educativos que también igual pueden conectar y pueden crear una red de recursos, ¿no? Pero como os estaba diciendo, que también que hoy en día tenemos el problema de todo lo que son la información que llega a todas las redes sociales, la publicidad, el mundo de la moda, etcétera, etcétera, las series de televisión, que por Dios también hacen un daño horrible porque les enseñan ciertos prototipos, y como todo eso no lo podemos parar, pues yo creo que lo más importante es también dotar a los adolescentes de un espíritu crítico, o sea, enseñarles también, educarles para que... bueno, pues para que toda la información que les llega la puedan realmente analizar y puedan tener defensas, ¿no? Fomentar, por supuesto, un ideal de belleza que sea sano, en menores vigilar todo el uso de redes sociales, fomentar deportes de equipo y no culpabilizar, y esto también es muy importante, no culpabilizar ni al paciente, ni a la familia, ni al entorno, ni a nada, porque son enfermedades que no son enfermedades y no son culpa de nadie, o sea, nadie quiere estar así, no decidieron realmente caer en eso. Entonces, bueno, pues no culpabilizar y por supuesto intentar siempre mantener la calma y comprender, como os decía, la irracionalidad del trastorno. No podemos hablarles desde la parte racional, sino que tenemos que entender qué está pasando por su cabeza, entonces podremos llegar a ellos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esto ahora abrimos aquí las preguntas y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues como muy bien hecho Noria, abrimos el espacio de preguntas. A ver. Ya tenemos ahí por ahí una primera pregunta. El primero de banda. Espera, primero de banda. Complicada, te aviso. Complicada, bueno, muy no complicada. importa. Muy complicada porque la primera vamos a encontrar un mito. Vale. El TCA lo sufren solo las mujeres, no es así. No, no es así. Correcto. Aquí yo tengo un TCA. De hecho, no sé si tengo bulimia o tengo el grupo de no especificado. El problema viene en que cuando estigmatizamos que el problema del TCA es solo físico, consideramos que todos los problemas van a ser físicos. Yo no tengo purgatoria, yo tengo limitación. El TCA es muy complicado porque la limitación se reduce a 6 alimentos y de esos 6 alimentos cada vez se va reduciendo más. Yo no vomito, al menos adrede, pero mi cuerpo sí que lo deriva. Entonces al final es muy complicado. ¿Cómo rompes ese estigma de decir la bulimia solo la sufren las mujeres cuando eres un tío y lo estás sufriendo? Y con perdón de la expresión del género, porque no es. Como bien dices, es una enfermedad de trastorno mental que afecta a todas las personas. Entonces creo que debemos empezar a hablar de trastorno de conducta alimentaria de personas
y no de un grupo u otro. Perfecto. Porque ocurre que yo, por ejemplo, he dicho dos grupos, que son la bulimia y la anorexia, y que está el de atracón. En parte tengo la bulimia y en parte tengo atracón, pero ninguno de los dos corresponde conmigo. Entonces, tampoco sé qué apoyo y qué ayuda puedo recibir cuando ni siquiera sé qué es lo que tengo. Vale, genial. Mira, te contesto rápidamente. Y gracias, perdón. Nada, vamos a ver. Anorexia, bulimia o trastorno por atracón es simplemente para poder explicarlo, ¿no? Vale. Simplemente. Entonces, luego cada persona es un mundo, entonces no, las etiquetas muchas veces no ayudan. De hecho, una de las cosas que yo hago siempre es que al final intento dar para todos los trastornos cosas generales, ¿de acuerdo? Y lo has hecho, ¿eh? Lo has hecho, que ha habido un momento que has hecho un anexo, que has dicho, bueno, estoy hablando del grupo de género femenino, pero cuidado que también hay masculino. Hombre, claro, sí, efectivamente, si yo... mucha responsabilidad ahí, que creo no, que pero es que es verdad, es que también es que hay chicos y lo que pasa muchas veces es que también, bueno, como les cuesta a veces más acudir a las consultas y a los tratamientos, que a lo mejor a las mujeres, y luego también porque a veces se detecta peor, porque cuando una niña empieza a dejar de comer, pues piensan que es eso, cuando empieza a dejar a veces un chico, pues las familias hay veces que bueno, piensan que es una racha y ya se les pasará, entonces es más difícil detectarlo, pero también está ahí, obviamente. Vale, gracias. Gracias a ti. Yo quería preguntar, cuando estamos o sea, explicabas que cada vez se apartan más del lado social. Y tenía dos cuestiones. Una es, ¿qué hacemos cuando estamos en ese lado social y vemos que una persona que realmente nos importa comienza a alejarse, tiene un problema con la comida, incluso te lo cuenta? ¿Qué respondes? Porque además dices que la comida se convierte en su obsesión y lo que reciben cuando ya están efectivamente mal son todo comentarios respecto a su peso, no se puede hablar, no reciben otra cosa. Solamente se les dice que delgada estás, madre mía, qué mal estás, es que estás fatal, estás súper delgada. O sea, ¿cómo nos comportamos o cómo nos relacionamos con esas personas? ¿Las invitamos a cenar? No. ¿Dónde? O sea, pregunto, ¿qué se puede hacer? Y luego decías que también hay un componente biológico. ¿Y realmente hay un componente biológico? O sea, ¿estamos predestinados a nacer? El componente biológico lo voy a explicar. El componente biológico es, por ejemplo, las mujeres, parece ser que estamos más predispuestas a engancharnos en un trastorno de alimentación, porque cuando empezamos a restringir la dieta nos baja más la serotonina, entonces biológicamente digamos que ser mujer sería un factor de riesgo. Otro factor de riesgo, obviamente, toda la etapa de la adolescencia, de la pubertad y los cambios femeninos sería otro factor de riesgo. Otro, o cuando se habla de componentes que se ha descubierto, un componente en el ADN genético de los trastornos de alimentación, realmente es porque el trastorno de alimentación está muy unido con el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces es verdad que el trastorno obsesivo compulsivo tiene un componente genético importante, por lo tanto el trastorno de alimentación puede ser que también, ¿vale? Entonces son factores, pero nadie está predestinado a nada, obviamente. O sea, no, lo que pasa es que, bueno, o sea, al final es toda la parte biológica, todo luego psicológica y también toda la parte social. Son enfermedades del mundo occidental, obviamente. O sea, ¿por qué? Porque digamos que donde hay hambre, o en estados en los que están incluso en guerra, ahí no tienen para comer y lo más importante es sobrevivir, pues a nadie al final se le ocurre pues rechazar la comida aposta, ¿no? O sea, digamos que eso es una realidad. Pero también es verdad que a lo mejor si no hubiesen desarrollado un trastorno de la alimentación habrían desarrollado otro tipo de trastorno mental, que eso yo también a veces, en algunos casos puede ser. Vale, ¿y la otra cuestión? La otra cuestión, pues vamos a ver, si tú tienes una persona que está muy mal, por supuesto, lo primero sería desde fuera nunca hablarles del peso, nunca hablarles de su aspecto físico, intentar no decir nada. Lo que sí hay que hacer es decir, bueno, sé que estás mal, si necesitas ayuda y si quieres ayuda y quieres hablar un día, aquí estoy yo, ¿vale? Entonces, si te sientes más cómoda quedando después de la hora de la cena, pues quedamos después. También depende del tipo de relación, si es de amistad, si es
si es alguien de la familia, o sea, depende también muchísimo del tipo de relación que tengas con esa persona, también. Y del tipo de educación que haya recibido esa persona también. Porque tengo, por ejemplo, una amiga que le pasa lo mismo, después de comer no puedes hablar con ella. Claro. Así que es muy condicionante. Claro, pues. Hola, has dicho mantener la calma y entender la irracionalidad, pero como madre, hermana o familiar de una persona que puede sufrir una TCA, ¿qué pautas o qué consejos le darías? Porque hay veces que ya sabemos que los adolescentes son difíciles de convencer, o ya no solo adolescentes, cualquier otra persona que pueda sufrir un trastorno, a veces ella misma, como tú has dicho, no es consciente. Yo particularmente como madre no sabría cómo enfrentarme a convencer a mi hija o a una hermana o a un familiar para que pudiera tener una atención especializada, profesional. Pues vamos a ver, depende si estás en el papel de madre o padre, ¿no? O hermano, y depende de la edad que tenga tu hija. Porque yo, igual que es verdad que los tratamientos psicológicos, digo sobre todo psicológicos, ¿vale? La gente tiene que ir porque quiere. En un trastorno de alimentación, una niña, me da igual que quiera o no tener tratamiento, es obligatorio que tenga tratamiento. Ya se encargarán los profesionales de ayudarle a que entienda qué es lo que realmente es lo que necesita, ¿no? Entonces ahí, pues al final es obligar, o sea, llevar por los cauces y obligar, o sea, vas a ir a los médicos porque estás enferma y te voy a llevar al médico y ya está. En el caso de que sean mayores de edad, ya entramos en otra situación que se nos complica bastante. Entonces ahí sí que hay que ir un poco a poco, hay que entender lo que les está ocurriendo y, como estaba diciendo, pues también depende, es que no puedo generalizar porque es muy complicado, ¿no? Cada caso tendría su forma, pero bueno, decir, no estás bien, necesitas ayuda, y a lo mejor no enfocarlo tanto por el tema del peso, sino te vemos triste, te vemos que estás apagada, te vemos que ya no te gusta salir como antes, vemos que estás muy nerviosa, a lo mejor necesitas ayuda para esas cosas. Y no centrándolo con, es que lo que pasa es que no comes, o te vemos que te estás dando un atracón y luego lo vomitas. Eso no, ahí no, sino también lo que es la ayuda un poco para su personalidad y su tranquilidad y su calma. Son las formas un poco de intentarlo, pero es complicado, o sea, sí que lo es. A ver, ¿cómo redacto la pregunta? ¿Vale? Estamos hablando de niños y adolescentes, y sí, quiero hacer la pregunta más en la edad adulta. Vale. En mujeres, ¿vale? Si ha habido algún aumento significativo, pues sobre todo igual a raíz de las redes sociales, un poco la sociedad está cambiando, y entonces las mujeres a cierta edad nuestro cuerpo también cambia, y si también, como todo esto va cambiando, hay un aumento de trastornos de conducta alimentaria en la edad adulta. Es que no haya habido ningún comportamiento en la edad de la infancia y la adolescencia, y que por diferentes circunstancias en la edad adulta sí que haya trastorno o igual comportamientos. A ver, los hay. Lo que pasa es que la gente no se suelen poner en tratamiento, no lo suelen contar. Entonces, lo que pasa es que muchas veces lo que sí te dicen un poco entre líneas, o mucho, a ver, sobre todo lo que veo yo, es gente que te dice que en el fondo llevan toda la vida un poco así. O sea, no han estado nunca muy graves, o sea, nunca han bajado muchísimo de peso, nunca han tenido conductas a lo mejor de vómitos, etcétera, pero se han pasado toda la vida así, y cuando a lo mejor llegan a los 50 años, pues se empiezan a subir de peso, se empiezan a redondear, les empieza a entrar otra vez mucho más el pánico, empiezan a hacer dietas muy restrictivas y empiezan entonces a tener descontroles con la alimentación. Y ahí entraría todo a lo mejor más lo que sería un diagnóstico de trastorno por atracón o un trastorno, y de eso sí que hay mucho. De eso hay mucho. Entonces lo que pasa es que muchas veces como también trabajamos con nutricionistas, pues son los nutricionistas los que detectan que existen este tipo de comportamientos, porque van a ponerse a dieta, pero se dan cuenta de que detrás de ponerse a dieta existe todo esto, y son los nutricionistas los que dicen, mira, creo que necesitas también ayuda psicológica en este momento. Hola, buenas tardes.
tardes. Buenas tardes. Estoy bastante ilusionado con vuestra presencia. Me siento aquí muy a gusto entre nosotros y vosotras. Y quería decir de que yo creo que la ciencia ha evolucionado muchísimo y hay que ser optimistas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el año 1997 tuve un brote psicótico, estuve en un hospital en Zaragoza y había una persona en estado caquéxico, que era lamentable, que al final acabó suicidándose, ¿no? Y eso me dejó a mí un mella, me dejó una huella, ¿no? Pero yo creo que la ciencia ha avanzado muchísimo y me parece que hay muchísimos más recursos para resolver estas cuestiones, ¿no? Y una segunda pregunta que quería hacer es si la anorexia también tiene que ver con factores exógenos, o sea, que la persona que quiere buscar unos patrones estéticos de estar muy delgada por pura belleza, o no necesariamente es así, si es un problema de autoaceptación en líneas generales. Gracias. Pues, como he estado comentando anteriormente, tiene que ver con las dos cosas. O sea, por un lado es la búsqueda de ese patrón de belleza ideal de extrema delgadez que aparece en todas partes, y luego también con sentimientos en los que muchas veces se encuentra que no se sienten bien consigo mismos, entonces se juntan las dos cosas y a partir de ahí aparece. Son enfermedades complejas en las que intervienen multitud de factores. Bueno, vamos a rematar un poquito la buena práctica que has tenido, ¿vale? Lo primero, gracias, como ha dicho él. ¿Vale? Muchas gracias, de verdad. Luego, lo segundo, has dicho una cuestión muy determinante, que es: vamos a llegar al estado crítico y vamos a hacer una hospitalización y un centro de día y un centro de alimentación, ¿no? Yo quisiera tu opinión personal o tu opinión profesional, ¿cómo deberían de ser este tipo de centros? ¿Qué protocolos deberían actuar? ¿Y qué tipo de dieta y de actuación debería de llevar con cada TCA? Porque claro, cada TCA y cada persona es completamente un mundo, así que la pregunta prácticamente no tiene respuesta, así que gracias. No, pero sí tengo una respuesta, mira, Mira, existen algunos aspectos comunes en el tratamiento que se deben tener en cuenta, y luego obviamente hay que intentar siempre que el tratamiento sea individual, porque cada individuo tiene una serie de características, pero luego sí que existen una serie de pautas comunes en el tipo de alimentación que deben llevar, en el tipo de vida que deben también durante el tratamiento llevar, etcétera. O sea, que bueno, las dos cosas. Pero ya contaros todo, ya estaríamos aquí hasta mañana. Es que es un tema que es muy complejo y que da para varios libros, que dijo Paco Umbral. ¿A que sí? Sí. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Ya te dije que el público era participativo. Genial, eso me encanta. ¿En qué momento se considera que es conveniente una hospitalización? Cuando corre peligro la vida del paciente, por el motivo que sea, o sea, cuando hay un peso muy bajo, cuando es imposible que pueda comer por su voluntad, cuando estás teniendo a lo mejor atracones de forma continua, o cuando también está viviendo una situación, no tiene apoyo en casa, o está viviendo una situación terrible, o cuando existe un estado depresivo muy grande. Hay varios factores ahí que se tienen en cuenta. Disculpa. Cuando esta enfermedad se cronifica en muchos años, ¿puedes llegar a sobrevivir con ella? Sí. ¿Y tiempo? Sí, vamos a ver, hay dos cosas que yo creo que también son importantes. Primero, que hay gente que es una enfermedad que se puede curar en muchas ocasiones, que yo creo que también hay que mandar ese mensaje, y hay otras veces que lo que hace es cronificarse. Una vez que se cronifica, es curioso porque normalmente se pueden vivir sin mucho tiempo, claro, porque hay una parte como que saben mantener como cierto equilibrio. Es algo curioso, es decir, siguen mal con todo lo que es la enfermedad, pero saben mantenerse.
Y luego a una persona que tiene un peso mínimo y que ella se ve muy gorda, ¿cómo le puedes intentar hacer ver que no está gorda? Que es que lleva una talla 32 y ella se ve con una talla, piensa que pesa 80 kilos. Pues eso es una de las partes más complicadas de todo lo que es el tratamiento. Pero realmente, o sea, es hacerles ver que, como yo les digo, no se ven con los ojos, se ven con la mente, y que tienen un trastorno, y que ese trastorno les está haciendo distorsionar la realidad. Claro, esto no se lo puedes decir solo una vez, lo tenemos que contar todos los días, muchas veces. Como yo digo, hay que repetir lo mismo, pocas cosas, pero un pensamiento, unos mensajes muy claros, repetirlas de forma muy machacona muchas veces. A veces también es como, parece que estás hablando con la pared, parece que no te escucha, porque yo repito lo mismo, parece, pero curiosamente sí, al final muchas veces algo les queda, yo siempre digo que algo les queda. Pues haciéndoles ver que es que tienen un trastorno y que este trastorno les hace distorsionar todo eso. Pero es una de las partes más complicadas. Porque de verdad que yo pienso que, yo he visto casos que por mucho que quisiesen estar muy delgadas, por mucho que quisiesen eso, si realmente fuesen capaces de verse como están, creo que llorarían y comerían. De verdad. O sea, es que pienso que hay una parte ahí que no terminan de verlo. Porque pienso eso, además, porque hay evidencias, o sea, alguien, a lo mejor vienen vestidos en verano, vienen con, me acuerdo, una chica enfermera que venía con una minifalda, bueno, acabó, claro, tuvieron que ingresar, estaba en un peso bajísimo y además estaba horrible, o sea, claro, es que dices, es imposible que tú quieras estar así, es imposible porque te taparías, irías escondida, porque te daría vergüenza llegar al centro de salud de esa manera, pero no lo veía. No lo veía. Entonces, claro, esa es gran parte del problema. Ahora se han quedado sin palabras, ahora estamos sin palabras. ¿Alguna preguntilla más? ¿Seguro? Seguro. Yo normalmente siempre me gusta hacer alguna reflexión también final. Y una cosa que tenemos que también no olvidar y que tú lo has marcado es el gran sufrimiento que se genera con estas problemáticas, que al final no podemos olvidar que son personas que al final sufrimos y que las personas sufren esa situación y por tanto nunca me canso de decirlo porque al final es importante que todos somos agentes de cambio y que todos tenemos que volvernos un poco, no culpables, pero sí responsables de mejorar esta situación y de buscar la forma más adecuada para apoyar. Entonces, da gusto ver a personas aquí con esas ganas de ser agentes de cambio y yo simplemente, pues, si no hay ninguna pregunta más, podemos dar por... Bueno, si quieres tú decir algo más, Gloria. No, ya, creo que ya, no sé, espero que os haya quedado más o menos, os haya interesado y os haya quedado más o menos claro lo que son este tipo de trastornos. Espero. Muchas gracias por tu participación y os esperamos el próximo año pues ya con las octavas jornadas de salud mental y pues bueno, con la misma o más ilusión que este año. Muchas gracias por participar, por asistir y nos vemos el próximo año.